corazón de padre. El documento se divide en 9 partes. La primera parte es lo que realmente conocemos de San José por medio del Nuevo Testamento. La primera parte nos dice lo que realmente sabemos de José según la revelación, según el Nuevo Testamento. Porque a veces se corre el riesgo que de José se digan cosas que no corresponden a lo que aparece en el Nuevo Testamento. Entonces, el Papa, en la introducción, hace un resumen, no hace un resumen, prácticamente nos cuenta todo lo que se dice en los 2 evangelios principales que hablan de José, en Mateo y en Lucas. Estos 2 evangelios nos dan algunas pautas, algunas ideas, algunas cosas de San José. Y el Papa, a partir de lo que la revelación, hace como un prólogo contándonos quién es San José realmente. Nosotros tenemos que partir de ahí, porque a veces en alguna conferencia se parte de ideas, de suposiciones, de cosas que según alguno... No, primero tenemos que dejarnos llevar por lo que la palabra de Dios nos dice. Y esa es la introducción. La introducción es revelarnos. El Papa lo que hace es un recorrido por los evangelios, especialmente de Mateo y Lucas. Y después pone 7 características de San José. La primera característica de San José es Padre amado. La segunda característica es Padre en la ternura. La tercera, Padre en la obediencia. La cuarta, Padre en la acogida. La quinta, Padre en la valentía creativa. La sexta, Padre en el Padre trabajador. Y la séptima, Padre en la sombra. Y al final, la última parte, la novena, sería, hace una conclusión diciendo el objetivo, lo que él esperaría en este año dedicado a San José. ¿Está bien? Entonces, primero, la introducción. La introducción, ya digo, es un recorrido de quién es José. José es el hombre justo, es el carpintero, es el que cuidó de María, cuidó de José, el que obedece unos sueños del ángel. O sea, se nos cuenta qué nos dicen los evangelios de San José. Es un punto importante porque eso es lo que realmente sabemos de San José. Fuera de eso, no sabemos nada más. Fuera de eso, son interpretaciones. Por eso es fundamental saber qué dicen los evangelios sobre San José. Especialmente el evangelio de Mateo. El evangelio de Lucas, en la infancia, pone de protagonista a la Virgen María. En cambio, el evangelio de Mateo pone más de protagonista a San José. Entonces, Mateo nos habla mucho de San José. Y Lucas también, hablándonos de María. Claro, el protagonista en ambos evangelios no es ni José ni María. El protagonista es Jesucristo. Pero como primer acompañante, en Lucas es la Virgen María. Y en Mateo es San José. Hablando de San José, no se puede evitar hablar de María. Hablando de María, no se puede evitar hablar de José. Entonces, claro, en estos 2 evangelios, que son los 2 únicos que tienen la infancia de Jesús, estos evangelios son los que más datos nos dan sobre San José y sobre la Virgen María. Por ejemplo, ¿cómo murió San José? ¿Cuándo murió San José? No lo sabemos. Yo en ciertas conferencias escucho como que no sabemos nada. Porque ningún evangelio nos habla de la muerte de San José. Por eso, hablar de la muerte de San José es algo gratuito. Podemos hablar de otras cosas que sí aparecen en el evangelio. Entonces, si ustedes quieren una síntesis sobre lo que sabemos de San José, la introducción del corazón del Padre nos da la pauta principal para conocer. De ahí no falta nada. Si ustedes leen esa página y media, ahí tienen todo lo que sabemos de San José, ni más ni menos. No falta nada y no sobra nada. A partir de ahí, el Papa dice, después de haber leído todo lo que sabemos de San José, según, dice el Papa, según yo, ¿cuáles son las características que nosotros deberíamos imitar en San José? Y ahí pone 7 características. Primera característica es Padre amado. Claro, San José fue afortunadísimo. ¿Por qué? Fue amado
por los dos seres humanos más importantes en la tierra, Jesús y María. Nadie tuvo un amor, nadie recibió un amor tan grande como San José. Entonces, es un padre amado. Tuvo el amor de María, el amor de José, el amor de Jesús, el amor de Dios. Entonces, claro que es un hombre afortunado, un hombre querido, un hombre amado. Y por este amor, él se entrega. Entonces, en cada una de las características, yo les iré diciendo cómo el Papa aprovecha para decir algo más. Aparte de ser padre amado, dice algo, padre en la acogida, y dice, interesante. Eso me ha gustado mucho. No es solamente que explica, aprovecha para decir algo muy sorprendente en cada una de estas 7 características. Entonces, la primera es padre amado, amado por Dios, amado por la Virgen. Por eso también es un padre, un corazón de padre, no solo amado, sino que recibiendo amor, fue capaz de entregar mucho amor. Entonces, recibió mucho amor y se entregó a ese amor. A pesar de las dificultades, a pesar de que humanamente no era fácil para él aceptar lo que Dios le estaba pidiendo, lo acepta y se entrega de lleno a eso. Entonces, el amor no es solamente algo que José recibe, es algo que también entrega. Entonces, en este argumento, en este primer aspecto, no solamente se habla del amor a San José, se habla también del amor de José hacia Jesús y María. Él entregó su vida por ellos. Él tuvo que dejar todos sus propios proyectos personales que tenía y los dejó y se entregó a esta petición que Dios le hizo de amar a Jesús y a María. Entonces es un padre amado y que ama. Ese es el primer aspecto que evidencia el Papa. Entonces, San José es alguien amado y es también amado por la iglesia. El Papa dice, no, después de María, el santo más querido en la iglesia es San José. Es muy raro que en alguna iglesia, que en una iglesia no haya una imagen de San José, es muy raro. Es imposible que no haya una de María, pero es muy raro también que no haya una imagen de San José. Porque San José es muy querido por la gente, es muy amado por la gente, es amado por Dios, amado por la vida, amado por nuestro pueblo, amado por nuestra gente. Y un gran intercesor, después de la Virgen María, es un gran intercesor. Y aquí dice una frase que no es referida a San José, sino a José de Egipto, si recuerdan, ¿no? En el Antiguo Testamento, cuando el faraón lo hace su vicario, su segundo, su vice, dice, vayan a José y sigan sus indicaciones. Esta frase se usa también atribuida a San José, diciendo que es un gran intercesor. Y el Papa pone también eso, siendo una frase no dirigida a San José, aún así dirigida a José de Egipto, se puede atribuir con más profundidad, con más valor al mismo San José. Esta es la primera característica, ¿está bien? Padre amado, amado por Dios, por la gente, por los cristianos y alguien que se entregó a ese amor. Segunda característica de San José, la ternura. Es padre en la ternura. El Papa sabe que le da mucho valor a esto de la ternura, ¿no? Normalmente en los pueblos así, más machistas así, se corre el riesgo de perder este gran valor de la ternura. Se tiene a veces vergüenza de ser tiernos, ¿no? Parece que valemos más cuando manifestamos dureza, ¿no? El Papa invita en los documentos, por ejemplo, a llorar, invita a querer, invita a amar con ternura. Es una característica de este Papa. No creo que ningún Papa haya hablado tanto de la ternura como el Papa Francisco. Y dice que José es padre en la ternura. Y cita textos del Antiguo Testamento que hablan de la ternura, que ustedes ya han oído, que ya conocen, ¿no? Los textos de Oseas, te levanté como hijo, te acerqué a mi mejilla, te besé con cariño. Hay textos en los Salmos, en Oseas, en el Antiguo Testamento que hablan de la ternura.
Y el Papa dice, seguramente, aunque los evangelios no lo digan, seguramente José fue elegido como padre de Jesús también por la ternura, porque manifestaba cariño, demostraba cariño, ternura. Pero como les he dicho, aprovecha para decir algo más. ¿Por qué es importante la ternura? El Papa dice que es importante porque eso hace que nosotros no nos sintamos tan culpables. Entiendan bien. Es muy interesante. Dice, el demonio no es ternura. El demonio nos hace sentir culpables, porque no es ternura. En cambio, donde hay ternura, uno acepta sin culpabilidad, acepta cometer errores. O sea, yo sé que soy débil, sé que soy frágil y no me siento presionado por la culpa. En el catolicismo ha habido mucho de culpabilidad. Incluso a veces se va el domingo a la misa, algunos van por miedo y algunos porque tienen miedo de ser culpables. Eso dice el Papa, nos lo quitaríamos si tuviéramos más en nosotros la ternura. La ternura hace que sepamos aceptarnos con mayor serenidad. El hecho de ser frágiles, de haber cometido pecado o el hecho de no poder hacer todo lo que Dios nos pide que hagamos. ¿Sí me estoy explicando? Es muy bonito. O sea, es el Padre en la ternura y nosotros deberíamos vivir esa ternura para aliviarnos del peso de la culpa, de nuestros errores, de nuestros pecados. Es normal que pequemos, es normal. Eso no nos tiene que aplastar. Por eso también hablando de la ternura dice que el sacramento de la ternura es la reconciliación, porque es la que nos libera de la culpa de nuestros errores, la que pone serenidad en los errores que hemos cometido. Por eso, hablando de la ternura, dice esta cosa que es muy interesante, ¿no? Si nosotros fuéramos más tiernos con nosotros mismos y con los demás, seríamos gente que condena menos y que se condena menos. Y veríamos la reconciliación y el sacramento de la reconciliación como un alivio para liberarnos del peso de nuestras culpas, que a veces nos aplastan más de nosotros mismos que de Dios. O sea, damos nosotros más peso a nuestras culpas que las que Dios mismo nos da. ¿Está bien? Esta es la segunda característica, muy bonita, muy interesante, y ahí pone como sacramento de la ternura la reconciliación. Tercera característica de San José, es padre en la obediencia, es padre obediente. En Mateo, la vida de José, la infancia de José, la infancia de Jesús, marcada por José, está marcada también por 4 sueños que tiene José. José vive toda su obediencia en base a un camino construido por 4 sueños. 4 veces se dice que José se le apareció el ángel o se le apareció en sueños, Dios se le apareció y le dijo lo que tenía que hacer. El primer sueño es muy bonito como lo describe Francisco, muy humano. José descubre que María está embarazada. José sabe que ese hijo no es de él. José sabe que no es de él. No sabe cómo así María va a tener un hijo que no es de él. Y él, muy delicado, ama mucho a María, decide repudiarla, o sea, él decide retirarse. No la quiere denunciar, no quiere hacer escándalo. Él dice, bueno, pues es su hijo, es su vida, y yo no quiero que le pase nada malo, y estoy pensando en retirarme. El primer sueño es, no temas, José, no te retires, cásate con ella. Y él que estaba dando vueltas a la cabeza, seguramente hablando también con María, seguramente inspirado por este sueño, él dice que al día siguiente hizo lo que le dijo el sueño.
Dios le habló y él obedeció. Inmediato. Es muy bonito cómo lo cuenta el Papa, es muy bonito, porque lo cuenta con mucha humanidad. Lo que hace Dios es aclararle. Él está confundido, él está reflexionando, no quiere hacer daño, no quiere herir a esa mujer que ama, quiere tomar una buena decisión, se deja iluminar por Dios y una vez que escucha a Dios, obedece. El segundo sueño es cuando se le aparece otra vez en sueños Dios, el ángel, lo que sea, se le aparece y le dice, cuidado, Herodes quiere matar al niño, por eso huye a Egipto. Y él al día siguiente o esa noche agarra a María, agarra a su hijo y se va a Egipto. En Egipto no sabemos cuánto tiempo pasó, pero le dijo, tú quédate en Egipto hasta que yo te avise. Y él empieza a hacer la vida en Egipto, con su mujer y con su hijo. Y el tercer sueño es regresa a Israel, porque aquellos que querían matar a Jesús han muerto. Entonces tú ya puedes regresar. Y él regresa a Israel. Cuando está ya regresando a Israel, sabe que reina un pariente de Herodes y está indeciso. Y el cuarto sueño le dice está bien, estás pensando bien, no vayas a Jerusalén, no vayas a Belén y vete a otro lugar. Y se va a Nazaret. Entonces, 4 sueños que San José obedece. 4 sueños que son un milagro a quien está reflexionando. No son la palabra de Dios nomás. No, José está ya cavilando qué hacer, cómo hacer, y Dios le ayuda. Dios lo que hace es ayudarle a que tome una buena decisión que él está pensando tomar. Esto es muy claro en el primer sueño, pero seguramente es el modo de actuar. Nosotros pedimos a Dios que nos ayude. Nosotros, para que Dios nos ayude a tomar una decisión, tenemos que pensar nosotros qué es lo mejor. Y Dios nos ayudará a tomar una buena decisión. Pero no podemos pretender que tome una decisión que nosotros no estamos reflexionando. Dios es alguien que aporta cuando uno se preocupa también por lograr algo bueno. Dios nos ayuda en nuestras decisiones, claro que sí, cuando nosotros mismos intentamos ayudarnos. Esta es la tercera característica. Muchos consideran que estos 4 sueños son el sí de San José. Igual que María tuvo la anunciación, San José tuvo que dar este sí en 4 momentos como María. Cuarta característica, padre en la acogida. Es alguien que acogió, confió en el ángel, confió en María, confió en Dios, confió y acogió. Acogió a la Virgen, acogió al Hijo de la Virgen, acogió a quien él tendrá que cuidar como a su propio hijo. Y es alguien que confía. En esto el Papa, como ya les he dicho, aprovecha para decir algo más, ¿no? El Papa dice, una cosa es entender y otra cosa es acoger. No es así como lo voy a decir yo, pero el Papa a veces pone así como que fueran contrarios. Una cosa es acoger y lo contrario es entender. Nosotros para poder hacer algo queremos tener las ideas claras. ¿Está bien? En cambio dice, José no tiene las ideas claras. En vez de exigir claridad, explicación, que se le diga por qué, que se le diga cómo, que se le diga... Él lo que hace es, en vez de exigir entender, lo que hace es acoger. La frase dice, la vida espiritual de José no nos muestra una vida que explica, sino una vida que acoge. Nosotros a veces, ¿por qué no somos acogedores? Porque necesitamos tener claro quién es, de dónde viene, qué hace, a dónde va, qué va a usar.
Y eso hace que no seamos acogedores. Necesitamos tantas explicaciones, necesitamos entender tanto, necesitamos comprender tanto que eso disminuye nuestra propia acogida. Hace que valga más el querer entender que el acoger. José es alguien que acoge. Y aquí pone el Papa diciendo que es la encarnación un poquito de una frase de Job. ¿Se acuerdan de Job, el paciente Job, ¿no? El Job que reniega hasta que al final Dios le recompensa, ¿no? Pero Job responde a su mujer que le está criticando, que le está diciendo, ya maldice a Dios y muérete de una vez. Job le dice, si aceptamos de Dios los bienes, ¿no vamos a aceptar los males? Y dice, José es así. José acepta, acoge. No necesita que se le explique todo y que se le diga todo y tenerlo todo claro. Aunque no lo tenga claro, él acoge, acepta. Dios le dice a José, hijo de David, no temas. Y lo contrario de la acogida es también el temor. Nosotros no acogemos porque tenemos miedo. Bueno, el caso es que pone como ejemplo de acogida a San José. Entonces, hemos llegado con esto a la cuarta, ¿no? La primera es Padre amado. La segunda era Padre en la ternura, Padre obediente y Padre acogedor, Padre en la acogida. La quinta, y le dedica mucho tiempo, porque es otra cosa que al Papa le gusta mucho, en muchos documentos aparece sea la creatividad y sea la valentía. Entonces, pone de ejemplo a José como valiente creativo. Dice, padre de la valentía creativa. Y pone los ejemplos. ¿Por qué dice José tuvo que ser alguien valiente y creativo? Claro, no debe haber sido fácil, por ejemplo, llegar a Belén, no encontrar un lugar donde hospedar. Bueno, ¿y qué hago? ¿Qué hago? Pues preparo el lugar que tengo. Entonces, prepara un poquito el pesebre, lo acomoda y tiene creatividad. En vez de quejarse de que las cosas no están bien. ¿Y ahora qué hago? ¿Y por qué me pasa esto? ¿Y por qué Dios no arregla esto? Si es el Hijo de Dios, ¿por qué no hace? Porque Él es la creatividad de Dios. Él mismo es. Él seguramente, no teniendo otro lugar, pues seguramente el Papa dice, pues acomodó la cosa como era un carpintero, un artesano, seguramente tenía habilidad. Entonces, claro que para que su mujer estuviera a gusto, para que pudiera dar a luz a gusto, seguramente tuvo creatividad suficiente para que María no se sintiera en un estercolero. Y el niño de Dios naciera en un lugar pobre de la manera más digna. En vez de quejarse, lo que hay que hacer es crear. Y el Papa lo pone así, ¿no? Dice, seguramente José tuvo que ser muy creativo. Cuando le dice Dios, ya, huye a Egipto. ¿Cómo huye a Egipto? Esto es un viaje de días. No es agarrar el avión mañana y subir al avión y llegar. No, no, era complicado. ¿Quién seguramente acomodó, organizó, hizo todo para que esto no fuera algo tan terrible? Seguramente lo hizo José. Entonces, José seguramente fue un hombre muy creativo, atrevido, valiente. El Papa dice, no se le oye ninguna queja. No se le oye nada, porque San José no dijo ni una palabra en todo el Evangelio, ni una palabra de José, ni una palabra tenemos. Entonces, es verdad que no se quejó y tampoco dijo nada bueno, pobre San José. Pero el Papa dice, ciertamente no se quejó. Y es alguien que supo salir adelante a pesar de las muchas dificultades que tuvo. ¿Dónde tuvo que nacer el hijo? Tuvo que ir a Egipto, tuvo que regresar de Egipto, en Egipto dice, no sabemos cuánto tiempo vivió. Y ahí tuvo que trabajar, conseguir una casa donde vivir. Y aún así seguramente hizo de todo para que la situación no fuera tan grave. El Papa mismo, diciendo que San José nunca se quejó, también él dice, claro, es que no tenemos las palabras de San José, pero dice, San José fue alguien que confió, alguien que creyó. Porque ya digo, de José no tenemos ni una palabra, de María tenemos alguna, de José ninguna. Entonces, cuando le pregunten alguna palabra de San José, ninguna. Qué buen marido debe haber sido, ¿verdad? ¿No?
Claro que José también hubiera querido tener de esposa a alguien como él mismo que esté muy calladita. Bueno, el caso es que San José nunca se quejó y tuvo la creatividad para resolver los problemas que tuvo que enfrentar. Un viaje, una migración, y lo pone siempre como un segundo, ¿no? Dice, claro, José experimentó la vida del migrante. Por eso José podría ser también el patrono de los migrantes. Lo sugiere así. No lo dice que sea así, pero lo sugiere así, diciendo que José también tuvo que vivir eso. Hablando de la valentía creativa, es un texto un poquito más largo, uno de las cualidades en las que más se detiene el Papa. Pone el ejemplo también de estos 4 camilleros. ¿Se acuerdan ese milagro? Que hay 4 que están llevando a un paralítico en una camilla, ¿no? Y no encontrando cómo pasar delante de Jesús, subieron al techo, quitaron unas tejas y lo colgaron. Dice, esa es una valiente creatividad. Encuentran un obstáculo y buscan el modo para resolverlo. Esa es la creatividad que espera de nosotros Dios. Es inútil quejarse. Hay una pandemia, está bien. Lo importante es cómo podemos superar el obstáculo. Lo importante es qué podemos hacer con valentía, con creatividad. Y el Papa pone el ejemplo de esos 4 camilleros. Dice Jesús, viendo la fe de estos 4, ¿no? Que viendo que no podían llegar en ningún modo hasta Jesús, subieron al techo con un paralítico. Subieron al techo. Se habrá enojado bastante. Quitaron unas tejas y lo colgaron del techo. Y viendo eso, José quedó impresionado de la fe de esta gente. Porque superaron los obstáculos para que este paralítico pudiera llegar a los pies de Jesús. Sexta característica, es trabajador. Claro, José es presentado en los evangelios como carpintero. Carpintero no es nuestro carpintero, es un hacedor, o sea, seguramente pues construía arados, arreglaba alguna mesa, hacía también algo de albañil, o sea, es un trabajo muy manual. Yo la otra vez, escuchando una conferencia, decían que era un arquitecto, tampoco, ni tanto ni tan calvo. O sea, no era un mero carpintero actual, pero tampoco era un arquitecto. O sea, era un trabajador hábil. Por eso, también cuando el Papa dice que tiene creatividad y valentía, claro, seguramente, pues el único lugar es este lugar de animales para que Jesús nazca, y claro, él tenía esa habilidad, él tenía la habilidad de construir, de hacer, ¿no? Era un manitas que aparte de la carpintería sabía también algo más, no es un mero carpintero, sería como un artesano, un hábil para arreglar cosas, para construir pequeñas cosas, etcétera. Era alguien que tenía. Entonces, padre trabajador. Aquí el Papa dice que la pandemia está quitando el trabajo a mucha gente. Y el Papa lo que dice es hablar del trabajo, de la importancia del trabajo, de la importancia de dar trabajo, de buscar cómo dar trabajo a la gente más que ayudar a los demás simplemente, sino conseguir que la gente tenga trabajo. Este párrafo acaba con una frase muy al estilo del Papa Francisco. Este párrafo acaba con esta frase: ningún joven, ninguna persona, ninguna familia sin trabajo. Así concluye. Habla del trabajo, habla de San José como patrono del trabajo, y habla de San José también, y habla del trabajo como una grande riqueza que hay que cuidar y que hay que dar. Por último, la última característica que el Papa pone en evidencia es padre en la sombra. Se suele decir que los cuadros, para que resalte el personaje principal, se necesita una sombra. Una buena sombra da posibilidad de que haya una luz que resalte y se vea el protagonista de la obra. San José es la sombra en la familia de Nazaret. Empieza citando un libro que, si quieren leerlo, es muy bonito. Es una novela sobre San José. Yo la leí hace 25, 30 años. Es una novela, no es una historia, no es la historia de San José. Es una novela. Es de un polaco, Jan
Dobransinski. Se escribe muy raro. De todas maneras, el título es La sombra del Padre y es la vida de San José. Y la vida de San José presentada como una sombra, como alguien que está detrás, como alguien que no está al frente. ¿Al frente quién está? La Virgen María y Jesús. Ellos están al frente. José es el que está detrás. José es el que está a la sombra. Es el que hace que se vea con más claridad la grandeza de Jesús y de María. Gracias a San José, María resalta más y Jesús resalta más. Y pide aquí, también siempre, ¿no? Dos características. Pide primero que nuestro mundo tenga más padres, porque a veces los padres no son padres, a veces más que ser padres son los que proveen, los que dan, los que consiguen el dinero. Y dice que hay como una cierta orfandad de paternidad. Invita a encarnar esta paternidad, a ser más padres. Y lo pide especialmente a los obispos, a los curas, a los religiosos. Pero hablando a ustedes, yo lo estoy generalizando un poco. La idea es que no se pierda la característica de la paternidad, lo importante de un padre en una familia. Es muy importante, no como proveedor, como papá, como alguien que cuida a su mujer, a su hijo, proteger al débil. Y el Papa pone aquí el gran valor de la castidad, el gran valor de la castidad. El Papa lo pone porque es aquel que se entrega a la familia, aquel que se da a la familia. Hoy, en cambio, muchas veces, por la situación económica que se vive, muchas veces la entrega a la familia significa desapegarse de la familia para trabajar y ganar dinero para la familia. El Papa cuestiona un poquito esta idea. El Papa quiere papás, no proveedores. Y habla mucho de esto y habla de la castidad como lo más elevado del amor. El amor dado, el amor sin ningún tipo de posesión. Y hay una frase también ahí que me ha gustado mucho hacia el final del texto. Dice, el mundo necesita, escuchen, porque es muy bonito, ¿eh? El mundo necesita padres, no amos. Padres, no amos, no dueños, padres. Rechaza a quien quiere usar la posesión para llenar su vacío. Y dice, con aquellos que rechaza, aquellos que confunden autoridad con autoritarismo. Una cosa es tener autoridad y otra cosa es querer imponerse. Una cosa es la autoridad y otra cosa es el autoritarismo. Una cosa es el servicio, servir. Eso lo tenemos que hacer todos. No es lo mismo que servilismo. Servilismo es esclavitud. O sea, yo tengo que aprender a servir, no a que me utilicen. Una cosa es servir y otra cosa es servilismo. Por eso hay muchas mamás, muchas mujeres que se rebelan en sus familias, porque a veces no son respetadas y tratadas como personas que sirven, sino como esclavas. Servilismo. Después dice, la caridad, que no se confunda con el asistencialismo. Una cosa es ser caritativo y otra cosa es el asistencialismo. La caridad es yo ayudo. El asistencialismo es dar siempre algo y hacer a esa persona siempre dependiente de ti. La caridad es ayudar para que él sea. El asistencialismo es ayudar en una forma tal que él siga necesitando de ti. Y eso está mal. Una cosa es la caridad y otra cosa es el asistencialismo. Y también hay que confundir la fuerza con la destrucción. La fuerza es algo positivo. Ser fuerte es algo positivo. Pero oprimir o destruir, eso no es positivo. La fuerza tiene que ser usada no para oprimir, no para destruir, sino para ayudar, para fortalecer a los demás. Con eso se cierran las 7 características. Un par de conclusiones que voy a dar yo. En la introducción he saltado el por qué el Papa
ha querido que este año sea de San José, dedicada a San José. Se celebraban 150 años, el día 8 de diciembre de 1870, se declaró a San José patrono de la iglesia. Entonces, son 150 años que San José fue declarado patrono de la iglesia. Entonces, por esos 150 años se quiere dedicar un año de devoción particular a San José. Y dice, ¿por qué a San José? Porque San José es muy humano. No hizo milagros, no hizo cosas extraordinarias, no hizo grandes cosas. Como dice en la última carta, es la sombra de María y José. Es alguien como nosotros. Por eso debemos quererlo más, porque se parece mucho más a nosotros. La Virgen María es muy elevada también en cierto sentido para nosotros. San José no es así. San José es mucho más cercano. Y dice, es como la gente que ahora hace el bien y apenas la consideramos, ¿no? La gente que, por ejemplo, sigue poniendo las cosas en el supermercado para que yo las encuentre. Ellos no pueden dejar de trabajar. Y pone ese ejemplo, pone el ejemplo de personas que están haciendo con mucha sencillez su trabajo y que necesitan como patrona a San José. San José tiene varios patronazgos. Uno es patrono de la iglesia. Cuando empezó la doctrina social de la iglesia con León XIII y se hizo el primer documento que era la Rerum Novarum, se le declaró también patrono del trabajo. Patrono del trabajo. El día 1 de mayo recordamos siempre a San José como patrono del trabajo. Después, nuestra gente lo considera, también lo ha hecho en algún modo, patrono de los moribundos. Y el Papa lo presenta como un gran intercesor. No sé si me estoy olvidando alguna característica, pero en la introducción motiva a que vivamos este año de San José. Y en la conclusión dice cuáles son los objetivos que tiene este año. El objetivo de esta carta es que crezca el amor a San José, para ser impulsados a pedir su intercesión y a imitar sus virtudes. O sea, dice el Papa, yo he escrito esto para que aumente el amor a San José y para que lo hagamos también alguien a quien imitar, que nos ayude a ser mejores imitándolo también a él. Este es el objetivo del año. Yo una vez hablando ahí con Lulú, así mensajeando, yo le decía que sería bueno pues que este año también en ANSIF San José ocupara un lugar especial. Yo, por ejemplo, en mi actividad de pastoral juvenil vocacional de mi congregación, yo voy a organizar pues un concurso de pintura, voy a organizar un concurso de poesía, voy a hacer un concurso de cantos, voy a hacer algunas cosas en distintos periodos, porque yo por marzo quiero hacer algo, por mayo, el 1 de mayo es San José, patrono del trabajo, también quiero hacer algo, y quiero hacer algo. Entonces, no sé si también en ANSIF se pueda, con valiente creatividad, si imitando a San José, hacer alguna cosa especial para poner en un lugar más querido a San José. Yo entiendo que en ANSIF tiene que ser la primera figura María, lo entiendo. Pero ustedes que son tan buena gente con el Papa y lo siguen tan de cerca y le obedecen tan bien ustedes, entonces deberían hacer algo también para que San José fuera, yo sé que ya lo están haciendo, pero es para que los que no lo están haciendo se sientan en culpa, no en ternura, sino en culpa, amenazados por el diablo que puedo ser yo, no importa, y que hagan algo en homenaje a San José. Acaba el 8 de diciembre, no es un sufrimiento largo, solamente un sufrimiento de menos de 300 días ya. Muchas gracias, no sé si haya preguntas, no sé cómo va a continuar esto, porque por culpa de una situación que ha surgido aquí, yo a las 7 tengo que ir a dar una misa, entonces, pero estoy muy tranquilo, muy sereno y tengo todavía un buen tiempo o para responder preguntas o para quedarme un ratito más. Y disculpen si he cometido errores una vez más, pero ustedes saben que parte de mi gracia es cometer errores para divertirse. Bye, bye. Gracias, padre. Una pregunta nada más que comentamos usted y yo.
En muchos lugares dicen que es un año jubilar de San José. Yo No. quisiera que nos aclarara esa parte, por favor. No hay puertas santas, no hay. No es el año santo de San José. En algún lado, creo que también nosotros en algún cartel hemos puesto año santo. No es año dedicado a San José. No es un año santo. Es un año dedicado a San José. Es distinto. No hay puertas santas, no hay que ir en peregrinación a ningún lado. Además, con la pandemia tampoco se podría. Entonces, no. Es un año para conocer a San José y para tenerlo en un lugar especial. Durante un año, por ejemplo, también otra idea, pues en las familias donde tienen tanta devoción a la Virgen, por ejemplo, o en vez de la Virgen o al lado de la Virgen, poner una imagen de San José, por ejemplo, ¿no? O sea, aumentar el cariño, el amor a San José, conocerlo más, leer la novela, ahí han puesto muy bien el autor de Jan Dobranczyński, La sombra del padre, una obra muy bonita si la consiguen, que habla muy de San José sin exageraciones, a pesar de quién la escribe, quizá es San José, el título, y el autor es Leonardo Boff. Leonardo Boff creo que tiene el mejor libro que se haya escrito sobre San José. Si uno quiere conocer a San José, el mejor libro es ese. El otro libro, el de Dobranczyński, ese es una novela sobre San José muy bonita, muy romántica, muy así es, muy para poder leerla a la noche antes de acostarse, así relajarse con un tequilita, está muy bien. Es una novela que acompaña muy bien a un tequila, o el tequila acompaña muy bien a la novela, pero una obra inteligente, profunda, es la de Leonardo Boff. Gracias, padre. Ya no la compartió Adriana ya nos compartió el libro. Se los vamos a pasar, ¿verdad, Adriana? De La sombra. Y lo encuentran en Google, de ahí lo pueden bajar y al parecer está completo, son 200 y tantas páginas y lo empecé ahorita rapidito mientras el padre lo decía y está creo que muy entretenido porque sí es como una novela, ¿no, padre? Sí, la de Dobranczyński es una novela entretenida, es una historia, mantiene cosas del Evangelio y después inventa así, ¿no? Pero es también como hacemos nosotros en alguna homilía, lo único que no lo decimos. Y él, en cambio, él dice que es una novela, ¿está bien? Es una novela, no tiene que ver con la realidad. No es que eso sea verdad. Es una bonita novela para poder leer y está bien, pues.